Hoy compartiré un mensaje que puede cambiar tu vida. El amor de Dios no es una simple reflexión, sino una invitación a abrir tu corazón. Este amor tiene el poder de transformar todo lo que eres y tocas. Si te sientes débil o perdido, el amor de Dios puede guiarte. Las enseñanzas de Pablo nos muestran cómo el amor de Dios se revela en nuestras vidas. Este mensaje es para escuchar con el corazón. Dios te invita a recibir su amor de manera profunda, fortaleciendo tu fe y renovando tu esperanza. El amor de Dios es más grande que cualquier problema y más fuerte que cualquier miedo. Su gracia es un regalo inmerecido que transforma vidas, liberándonos de la culpa y el dolor. Dios quiere que experimentes su amor, no solo que lo entiendas. Este amor incondicional está siempre disponible, sin importar tus errores. Cuando lo recibes, cambia tu perspectiva del mundo y te da fuerza en los momentos difíciles. La fe es nuestra respuesta natural a este amor, permitiéndonos vivir sin miedo. Jesús enseñó y vivió este amor. Te invito a reflexionar sobre el amor de Dios en tu vida y permitir que te transforme. Este video es una oportunidad para profundizar tu relación con Dios y recibir su amor de manera poderosa. Antes de comenzar, te animo a declarar: me abro al amor transformador de Dios y confío en su plan para mi vida. Esta afirmación no solo reafirma tu disposición a recibir el amor de Dios, sino que también te prepara para experimentar cómo este amor puede cambiar tu vida y fortalecer tu fe. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comencemos. Número 1. Romanos 8, versículo 38. Nada nos separará del amor de Dios. Déjame decirte algo que es clave en la vida cristiana, algo que Pablo, uno de los más grandes exponentes de la fe, dejó claro en sus cartas. El amor de Dios es inmutable. Eso significa que nada, absolutamente nada, puede separarte de ese amor. Y cuando Pablo dice, por lo cual estoy seguro, no lo dice como un simple comentario al azar. Él está hablando desde una convicción profunda, desde la certeza de alguien que ha pasado por tormentas, por persecuciones, por todo tipo de tribulaciones. Pablo está convencido porque ha vivido y experimentado en carne propia el amor de Dios que permanece inquebrantable, pase lo que pase. Ahora, piensa en eso por un segundo. Ni la muerte ni la vida pueden separarnos del amor de Dios. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? La muerte, esa experiencia final que todos tememos en algún momento, no tiene el poder de cortar la conexión con nuestro Creador. Incluso cuando nos enfrentamos a la oscuridad más profunda, el amor de Dios nos rodea. Y en la vida, con todos sus desafíos, sus altos y bajos, aún en los momentos más difíciles cuando sentimos que todo se desmorona a nuestro alrededor, el amor de Dios sigue ahí, firme, constante. Hay algo más que Pablo nos quiere dejar claro. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades tienen poder sobre el amor de Dios. Puede que estemos rodeados de fuerzas que no comprendemos, fuerzas espirituales que parecen oponerse a todo lo que es bueno. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que no importa cuán poderosas parezcan esas fuerzas, no tienen ningún control sobre lo más importante. Nuestra conexión con Dios, la supremacía de Dios es total. Nadie puede arrebatarnos de su amor, ni siquiera lo que no podemos ver. Esto me lleva a pensar en el futuro. Pablo dice que ni lo presente ni lo porvenir pueden separarnos del amor de Dios. ¿Cuántas veces nos preocupamos por el mañana, por lo que vendrá, por los cambios que están fuera de nuestro control? Pero aquí está la clave. El amor de Dios no está limitado por el tiempo. No importa si hoy estás pasando por un momento difícil o si mañana enfrentas algo aún más grande. El amor de Dios cubre tanto lo que estás viviendo ahora como lo que está por venir. Su fidelidad nunca cambia, nunca. Y luego Pablo hace algo increíble, expande esta idea del amor de Dios a una dimensión cósmica. Ni lo alto ni lo profundo, dice,
Es como si nos estuviera diciendo que no importa qué tan lejos vayas, no importa qué tan profundo te sientas hundido en la vida, el amor de Dios te alcanza. Estamos hablando de un amor que trasciende cualquier frontera, cualquier barrera. Es un amor que no tiene límites geográficos, espirituales o físicos. Estés donde estés, ese amor te encuentra. Finalmente, Pablo concluye con una verdad que no podemos ignorar. Nada de lo creado puede separarnos del amor de Dios. Y cuando Él dice, nada creado, está abarcando todo. Cualquier cosa que podamos imaginar, cualquier obstáculo, cualquier problema que enfrentemos en la vida, es parte de lo creado. Pero Dios, Él, es el creador. Su amor es más grande, más fuerte, más profundo que cualquier cosa creada. No hay nada que pueda interponerse entre tú y el amor de Dios. Y todo esto se resume en una sola cosa: Cristo Jesús. Es en Él que este amor se revela de manera perfecta. En su sacrificio, en su resurrección, encontramos la expresión más pura de este amor. Es por medio de Cristo que podemos experimentar este amor que no conoce barreras. No es solo una idea, es una realidad vivida a través de una relación personal con Él. Cristo es la puerta a este amor inquebrantable y está abierta para todos los que decidan entrar. Así que, si alguna vez te has preguntado si Dios te ama, si alguna vez has dudado de su presencia en tu vida, déjame decirte hoy con toda seguridad: nada te separará de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy. Un amor eterno, inmutable y siempre presente, esperando que lo recibas con todo tu corazón. Número 2. Primera de Corintios 13, versículo 4. El retrato del amor perfecto. El amor, cuando lo pensamos desde un punto de vista bíblico, tiene características muy diferentes a lo que el mundo nos suele enseñar. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, nos pinta un retrato de lo que realmente significa amar. Y no estamos hablando del amor pasajero o superficial, sino de ese amor verdadero que es capaz de transformar vidas y relaciones. El amor es sufrido, es benigno. Esa palabra, sufrido, puede sonar un poco pesada, ¿verdad? Pero lo que Pablo nos está diciendo es que el amor tiene la capacidad de soportar, de aguantar las tormentas sin quebrarse. Es un amor que no se rinde a la primera señal de dificultad. Es paciente. Y en ese proceso de paciencia, el amor se muestra benigno, es decir, actúa con bondad, con una disposición siempre positiva hacia los demás. Si lo pensamos bien, ¿cuántas veces nos cuesta ser pacientes en nuestras relaciones? A veces esperamos que los demás cambien inmediatamente o que las cosas sean como queremos, sin darnos cuenta de que el amor verdadero se mueve al ritmo del otro, esperando, sin presionar, pero siempre haciendo el bien. Esa es la benignidad, una bondad activa que no espera nada a cambio. Es aquí donde se marca la diferencia entre un amor que simplemente reacciona y un amor que toma la iniciativa para cuidar, proteger y bendecir. Y por supuesto el amor no tiene envidia, no es jactancioso. ¡Qué profundo es esto! Porque si somos sinceros, ¿cuántas veces vemos el éxito de alguien más y en lugar de alegrarnos genuinamente, sentimos una pequeña punzada de celos o envidia? Pero el amor del que habla Pablo no tiene espacio para eso. Este tipo de amor se goza en el bienestar y el éxito de los demás. No busca engrandecerse, no necesita ponerse en un pedestal para brillar más que el otro. Es un amor humilde, que sabe que el verdadero valor no se mide por logros personales, sino por la capacidad de servir y elevar a los demás. El amor del que Pablo nos habla también tiene una conducta apropiada, no hace nada indebido. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces justificamos ciertas acciones en nombre del amor? Cosas como, lo hice porque lo amo, o le dije eso porque me importa. Pero el amor verdadero no lastima, no cruza los límites, no busca hacer daño, ni física ni emocionalmente. Este amor siempre busca lo que es correcto, lo que edifica, lo que cuida y protege.
Y en medio de eso no busca lo suyo, es decir, no es egoísta. El amor no se trata de lo que yo puedo obtener, sino de lo que puedo dar. Es un amor desinteresado, que no pone sus necesidades por encima de las del otro. Además, este tipo de amor no se irrita ni guarda rencor. ¡Qué desafío! Porque la vida está llena de momentos que nos provocan enojo, situaciones que nos hieren, y la respuesta más fácil es aferrarnos a ese resentimiento, a ese enojo. Pero el amor maduro no acumula agravios, no guarda una lista de errores pasados para lanzarlos en el momento oportuno. Al contrario, el amor perdona, deja ir, porque sabe que el rencor solo envenena el alma y destruye las relaciones. El amor, además, se regocija en la verdad, no encuentra placer en la injusticia, no se deleita en lo que está mal, sino que siempre busca lo que es justo y verdadero. En un mundo donde muchas veces se premian las mentiras o las medias verdades, este amor resplandece con la luz de la integridad. Se goza en la verdad porque sabe que al final solo lo que es verdadero puede sostener una relación, una vida. Finalmente, Pablo dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el corazón del amor verdadero. Un amor que tiene una resistencia increíble. No es un amor que se apaga cuando las cosas se ponen difíciles. Es un amor que persevera, que sigue creyendo en el otro, que mantiene la esperanza, que aguanta los embates de la vida. Porque al final del día, ese es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros, un amor que no se rinde, que no se cansa, que siempre está dispuesto a esperar, a perdonar, a creer y a soportar lo que sea necesario. Y ese es el amor al que estamos llamados a vivir y compartir. Número 3. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando hablamos de la salvación, muchas veces nos encontramos atrapados en la idea de que debemos hacer algo para ganarla, como si se tratara de un premio que alcanzamos por nuestros esfuerzos. Pero fíjate bien, en Efesios 2:8, Pablo nos recuerda una verdad poderosa. La salvación es un regalo, un don de Dios. Y esto es algo que no podemos ni debemos olvidar. La gracia, ese favor inmerecido que Dios nos ofrece, es la base de nuestra salvación. No depende de lo que hagamos, ni de lo buenos que seamos, ni de las obras que logremos. Es simplemente un reflejo del amor y la misericordia infinita de Dios. La gracia es algo que va más allá de nuestra comprensión humana. Es como un padre que, a pesar de los errores de su hijo, sigue ofreciendo su amor incondicional. Así es Dios con nosotros. No estamos hablando de una transacción en la que nosotros hacemos algo y recibimos algo a cambio. La gracia rompe esa lógica humana. Nos da lo que no merecemos, nos ofrece vida cuando lo único que hemos hecho es fallar. Y es por eso que esta gracia es tan preciosa. Porque nos recuerda que nuestra salvación no está basada en méritos, sino en el amor abrumador de Dios. Ahora, claro, podrías preguntarte, si no depende de mí, entonces, ¿qué papel juego yo en todo esto? Aquí entra la fe. La fe es el canal por el cual recibimos esa gracia. No es simplemente una creencia intelectual, no es saber en la mente que Dios existe. Es mucho más profundo que eso. La fe es confiar. Depender completamente de Dios, reconocer que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos desesperadamente su intervención. Es una entrega total, un acto de rendición ante aquel que tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos. Y lo maravilloso de todo esto es que la salvación es un don, un regalo que Dios nos da. Pablo lo dice claramente, no de vosotros, pues es don de Dios. Piénsalo por un momento, un regalo no es algo que se gana, es algo que se recibe. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que cumplir una lista interminable de requisitos para merecerlo. Solo necesitamos recibirlo con gratitud. Y este regalo tiene un valor infinito, porque no hay nada en el universo que pueda compararse con la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Jesús.
Entonces, si la salvación no depende de nuestras obras, ¿qué lugar ocupan las buenas obras en nuestra vida? Aquí es donde muchos se confunden. Las buenas obras no son el camino a la salvación, son la respuesta a la salvación. No hacemos el bien para ganarnos el favor de Dios, lo hacemos porque ya hemos recibido su favor. Es una vida de gratitud, una vida que responde al inmenso amor que Dios nos ha mostrado. Las buenas obras son fruto, no la raíz, y eso es algo que debemos entender con claridad. ¿Sabes lo que esto significa? Que no hay espacio para la jactancia. No podemos gloriarnos en nuestra salvación, no podemos decir que lo hemos logrado por nuestra cuenta. Todo el mérito, toda la gloria es de Dios, y esto nos lleva a la humildad. Nos recuerda que somos dependientes de Él, que nuestra salvación no es por lo que hicimos, sino por lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Y cuando entendemos esto, cuando realmente comprendemos la gracia, vivimos con una nueva libertad. Nos liberamos del peso de tratar de ganar el favor de Dios. Nos liberamos de la ansiedad espiritual de no ser lo suficientemente buenos. En su lugar, vivimos en gratitud, en servicio desinteresado, en una vida que refleja esa gracia que nos ha sido dada. La gracia no es una excusa para no hacer nada. Es una motivación para vivir de una manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. Número 4. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo está diciendo desde un lugar de comodidad o éxito personal. Está escribiendo desde la cárcel, en medio de privaciones y desafíos. Eso nos da una pista importante sobre el verdadero significado de estas palabras. Este versículo no es una promesa de que todo en nuestra vida será fácil, o que podremos lograr lo que queramos por simple deseo. Pablo nos está mostrando algo mucho más profundo, una confianza inquebrantable en Cristo, una fuerza que nace en las circunstancias más difíciles, no fuera de ellas. Pablo sabía lo que era vivir en la escasez y en la abundancia, y es ahí donde esta declaración toma tanto poder. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa cuán complicadas sean las cosas, en Cristo puedes encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante. Ahora, es importante notar que cuando Pablo dice «todo lo puedo», no está sugiriendo que tengamos capacidades sobrehumanas. El verdadero poder de esta frase está en entender que la fortaleza viene de Cristo, no de nosotros mismos. Esto no es un llamado a la autosuficiencia, sino a una dependencia total en Jesús. ¿Y sabes por qué eso es tan significativo? Porque en el mundo en el que vivimos, la autosuficiencia se ha glorificado. Nos enseñan a depender solo de nuestras propias fuerzas, de nuestras habilidades, de lo que podemos lograr por nuestra cuenta. Pero Pablo aquí nos recuerda que la verdadera fuerza, la que perdura, viene de Cristo. Cuando dependes de Él, encuentras una fuente de fortaleza que no se agota, que no depende de si tu vida va bien o mal en un momento dado. Es un poder que está disponible siempre, porque proviene de aquel que nunca cambia. Pablo usa la frase «en Cristo», y eso no es casualidad. Este «en Cristo» implica una unión, una conexión íntima. No estamos solos, estamos unidos a Cristo de tal manera que su fuerza es nuestra fuerza. Esto significa que no enfrentamos las dificultades por nuestra cuenta, sino con Él a nuestro lado. El poder de este versículo no radica en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que podemos hacer porque estamos en Cristo. El verbo me fortalece, en el original griego, sugiere una acción continua. No es que Cristo te fortalezca una sola vez y ya. Es un suministro constante de fuerza, un poder que se renueva en cada momento de necesidad. Y eso es lo que hace que esta verdad sea tan increíblemente práctica para nosotros hoy. No importa si estás pasando por una pérdida, un desafío en tu carrera o una lucha personal, Cristo te sigue fortaleciendo día tras día. Lo hermoso de este versículo es que no solo habla de poder o de hacer grandes cosas, sino también de encontrar contentamiento. Justo antes de esta afirmación,
Pablo habla sobre cómo ha aprendido a estar contento en cualquier situación, sea en abundancia o en necesidad. ¿Cómo es posible eso? Porque su fortaleza no dependía de sus circunstancias, sino de Cristo. Y esa es la invitación para nosotros hoy, a vivir en ese contentamiento, sabiendo que Cristo nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Ahora, es importante no malinterpretar este versículo. No significa que podamos hacer todo lo que queramos si simplemente lo decimos en nombre de Cristo. Es fácil caer en la trampa de pensar que esta es una promesa de éxito personal o de realización de nuestros deseos. Pero no es así. Pablo nos está enseñando algo mucho más profundo. Nos está llamando a depender de Cristo, a confiar en que, independientemente de lo que enfrentemos, Él nos dará la fuerza para soportarlo. Y cuando entendemos eso, algo cambia en nuestra perspectiva. En lugar de buscar constantemente más fuerzas en nosotros mismos, podemos descansar en la certeza de que Cristo ya nos está fortaleciendo. Esa es la clave para enfrentar la vida con un corazón lleno de paz, sabiendo que no importa cuán grandes sean los desafíos, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Número 5, Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Déjame preguntarte algo. Cuando piensas en la vida cristiana, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Probablemente pienses en amor, en paz, en una vida que refleja a Cristo. Y es exactamente de eso de lo que Pablo habla en Gálatas 5:22, donde nos da un retrato del fruto del Espíritu. Fíjate que no dice los frutos, como si fueran cualidades separadas. Es un solo fruto, manifestado en diferentes aspectos que reflejan una vida transformada por el Espíritu Santo. Primero, Pablo menciona el amor, y no estamos hablando de cualquier tipo de amor. No es un amor superficial o egoísta, es amor agape, el tipo de amor que Dios tiene por nosotros. Este es el amor que se entrega, que da sin esperar nada a cambio. Es el amor que vemos en la cruz, cuando Jesús dio su vida por nosotros. Este amor es la base de todo lo demás. Sin amor, todo lo demás pierde sentido. Es más, el propio Jesús dijo que toda la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y la verdad es que cuando vivimos en ese amor, todo cambia. Las relaciones mejoran, la forma en que vemos a los demás cambia, porque empezamos a ver a las personas como Dios las ve. Luego está el gozo. Y quiero que pienses en esto. El gozo del que habla Pablo no depende de nuestras circunstancias. No es una felicidad pasajera que aparece y desaparece dependiendo de cómo nos vaya en la vida. El gozo cristiano es profundo, arraigado en la certeza de que somos amados por Dios y que pase lo que pase, tenemos esperanza en Él. Aún en los momentos más oscuros, este gozo no se va. Es una fuente de fortaleza que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. Ahora hablemos de la paz. Y aquí no estamos hablando solo de una ausencia de conflicto externo. La paz que sobrepasa todo entendimiento es esa tranquilidad interior que viene cuando sabemos que estamos reconciliados con Dios. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, porque nuestra confianza está en Él. La paz que Cristo nos da no se basa en la calma externa, sino en la seguridad de que Dios está en control. Y claro, no podemos olvidar la paciencia. Este es uno de los aspectos más difíciles de practicar, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu está trabajando en nosotros, nos da la capacidad de esperar sin desesperar, de perseverar en medio de las pruebas, de soportar con gracia las ofensas. Esta paciencia no es pasividad, es resistencia activa. Es saber que Dios está obrando, aun cuando no lo vemos de inmediato. La benignidad y la bondad son cualidades que reflejan el carácter de Dios. Ser benigno es actuar con gracia y compasión, aun cuando la persona que está frente a nosotros no lo merece. La bondad, por otro lado, es más que ser amable. Es una disposición activa a hacer lo correcto, a vivir de acuerdo con los principios morales.
que Dios nos ha dado. En un mundo donde la malicia parece dominar, ser benigno y bondadoso es un testimonio poderoso de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. La fe, o fidelidad, es otro aspecto crucial del fruto del Espíritu. No es solo creer en Dios, sino vivir de una manera que demuestra que confiamos en Él. La fidelidad se refleja en la constancia, en ser personas de palabra, en mostrar que, como cristianos, somos confiables, porque reflejamos la confiabilidad de Dios. La mansedumbre, muchas veces malinterpretada como debilidad, es todo lo contrario, es fuerza bajo control. Es ser humildes, pero sin perder nuestra identidad. Es ser capaces de defender lo que es correcto sin caer en la agresividad. Jesús es el modelo perfecto de mansedumbre. Él, con todo el poder del universo a su disposición, eligió el camino de la humildad y la obediencia al Padre. Finalmente, la templanza, o dominio propio, es la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos. En una sociedad que promueve la gratificación instantánea, el Espíritu nos da la fuerza para decir no a lo que no nos conviene y sí a lo que nos lleva más cerca de Dios. Es una cualidad esencial para vivir una vida que honra a Dios en todos los aspectos. Y lo increíble es que Pablo concluye diciendo que contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando vivimos de acuerdo con el Espíritu, no necesitamos reglas externas que nos controlen, porque nuestra vida refleja naturalmente la voluntad de Dios. Este es el fruto que nace de una relación profunda con Él, un fruto que no solo transforma nuestras vidas, sino que impacta a todos los que nos rodean. Número 6. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, cuando escribe en 2 Timoteo 4:7, lo hace desde un lugar de profunda reflexión. Está en prisión, sabiendo que su vida está cerca del final. Pero fíjate en las palabras que utiliza. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No hay rastro de lamento en su voz, sino un sentido de victoria, de cumplimiento. Y es que aunque ha vivido una vida llena de desafíos, persecuciones y sufrimiento, Pablo sabe que su servicio a Dios ha sido completo. Ha dado todo, ha terminado su tarea y, lo más importante, ha mantenido su fe firme hasta el final. Cuando dice, he peleado la buena batalla, Pablo está usando una metáfora militar. La vida cristiana, nos dice, es como una batalla, pero no cualquier batalla es una batalla buena. ¿Y qué significa eso? No es una lucha en vano, no es un conflicto sin propósito, es una lucha que tiene un sentido eterno, que vale la pena. Pablo ha enfrentado enemigos, dificultades, traiciones, pero todo eso lo ha visto como parte de su servicio a Cristo, y en eso hay una lección poderosa para nosotros. La vida no será siempre fácil. Habrá momentos en los que sentirás que estás en medio de una batalla, pero si esa batalla es por algo que tiene valor eterno, si estás luchando por tu fe, por tu relación con Dios, entonces esa lucha es buena, vale la pena. Luego Pablo dice, he acabado la carrera. Aquí la imagen cambia de la guerra al atletismo. La vida cristiana no es un sprint, es una carrera de resistencia. Pablo no dice, he corrido la carrera, sino, he acabado la carrera. Hay algo profundamente satisfactorio en esa afirmación. Terminar lo que empezamos, completar la misión que Dios nos ha dado. No se trata solo de empezar bien, se trata de llegar al final. Y lo cierto es que a veces, en el camino, podemos sentirnos tentados a abandonar. La carrera puede parecer demasiado larga o difícil, pero Pablo nos recuerda que el propósito no es solo correr, sino terminar, y hacerlo con fidelidad. Perseverar es clave. Finalmente, Pablo dice, he guardado la fe. No es solo que él tuvo fe, sino que la mantuvo, la protegió, la cuidó. A lo largo de su vida, Pablo enfrentó toda clase de obstáculos que podrían haberle hecho abandonar su confianza en Dios. Desde el encarcelamiento hasta el rechazo, su fe fue puesta a prueba una y otra vez. Sin embargo, él se mantuvo firme. Y eso es lo que nos desafía hoy.
No se trata solo de tener fe en los momentos fáciles, cuando todo va bien. Se trata de mantener la fe en los tiempos difíciles, en los momentos de duda, en las pruebas. Guardar la fe es un acto de resistencia, de confianza constante en que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Hay algo que me parece increíblemente poderoso en las palabras de Pablo. Su vida fue un testimonio del equilibrio entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Sí, él peleó, corrió y guardó la fe, pero lo hizo siempre reconociendo que su fuerza venía de Dios. Su victoria no fue solo por su propio esfuerzo, sino porque Dios lo sostuvo en cada paso del camino. Y en esto hay una lección para nosotros. No se trata de que tengamos que luchar solos o de que todo dependa de nosotros. Se trata de confiar en que Dios nos da lo que necesitamos para pelear, correr y guardar la fe. Así que, cuando llegamos al final de nuestras propias vidas, podremos decir lo mismo. Podremos mirar hacia atrás y declarar que hemos peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. Pablo nos deja ese desafío. Nos invita a vivir con propósito, con una visión clara de lo que realmente importa. Porque al final del día no se trata de cuántas cosas hemos logrado, sino de si hemos vivido con fidelidad y hemos cumplido el llamado de Dios en nuestras vidas. Pablo no nos está diciendo que será fácil, pero lo que sí nos asegura es que con la ayuda de Dios podemos llegar al final de nuestra carrera con la misma confianza, con la misma paz. Y cuando lo hagamos, no habrá mayor satisfacción que poder decir, lo he dado todo, he cumplido mi misión, he guardado la fe. Número 7. Colosenses 3, versículo 23. Sirviendo al Señor en lo cotidiano. Pablo, en su carta a los Colosenses, nos lanza un desafío que puede transformar por completo cómo vemos nuestra vida diaria y, en especial, cómo entendemos el trabajo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjate en esa frase. No está diciendo, hazlo bien cuando te guste o cuando te aplaudan, sino que todo lo que hagas, lo hagas con el corazón, con un compromiso auténtico. Y eso, seamos honestos, no es fácil. Hay días en los que lo último que queremos hacer es poner esfuerzo en lo que estamos haciendo, ya sea en el trabajo, en la casa o en cualquier otra tarea que se nos presente. Pero aquí es donde Pablo nos invita a un cambio radical de perspectiva. No trabajamos solo para agradar a las personas. No estamos en este mundo para ganar la aprobación de nuestros jefes, colegas o incluso de nuestras familias. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y eso cambia todo. De repente, esa tarea que parecía tediosa, esa responsabilidad que parecía abrumadora, adquiere un nuevo significado. Ya no es solo una obligación, es una oportunidad para servir a Dios, para ofrecerle lo mejor de nosotros, en lo grande y en lo pequeño. Y si lo piensas bien, esta es una motivación mucho más profunda y poderosa que simplemente buscar la aprobación de otros. Si solo trabajamos para ser reconocidos o recompensados por los demás, tarde o temprano nos sentiremos decepcionados. Pero cuando nuestra motivación está en agradar a Dios, encontramos una fuente de energía y satisfacción que va más allá de lo que los demás puedan ofrecer. Estamos sirviendo al Señor directamente, en cada tarea, en cada gesto, en cada esfuerzo. Y eso, créeme, transforma completamente cómo te acercas a tu día a día. Pablo también nos recuerda algo muy importante. La recompensa que esperamos no es inmediata ni terrenal. No siempre vamos a recibir elogios o reconocimiento por lo que hacemos. A veces, parece que nuestro esfuerzo pasa desapercibido, que nadie aprecia lo que estamos haciendo. Pero aquí es donde entra una de las grandes promesas de la fe cristiana. Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no se olvida de ninguno de nuestros esfuerzos. Puede que en este mundo no recibamos todo lo que pensamos que merecemos, pero Dios nos ha prometido una herencia eterna, una recompensa que es mucho más valiosa que cualquier elogio o recompensa terrenal. Y aquí viene otra verdad crucial. Nuestra identidad está en Cristo.
No somos solo empleados, estudiantes, padres o madres. Somos siervos de Cristo, y cuando entendemos eso, nuestra perspectiva cambia. Lo que parece mundano o sin importancia se convierte en algo sagrado. Cuando servimos a Cristo en lo cotidiano, nuestro trabajo se convierte en adoración. Y esa es una idea poderosa. Cada vez que hacemos nuestro trabajo con integridad, con excelencia, con un corazón dispuesto, estamos adorando a Dios. Estamos diciendo con nuestras acciones: Señor, esto es para ti. Y claro, esto no significa que será fácil. Hay momentos en los que puede ser difícil mantener esta actitud, sobre todo cuando enfrentamos situaciones complicadas, cuando las cosas no salen como queremos o cuando lidiamos con personas difíciles. Pero aquí es donde entra en juego nuestra fe. El testimonio cristiano se refleja en cómo actuamos, incluso en esos momentos difíciles. Es en esos momentos donde más podemos brillar, donde más podemos mostrar la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. Cuando respondemos con gracia, con paciencia, con una actitud de servicio, estamos mostrando a los demás que nuestra esperanza, nuestra fuerza, no viene de este mundo, sino de Dios. Por eso, Pablo nos llama a vivir de esta manera, a ver nuestro trabajo no como una carga, sino como una oportunidad de honrar a Dios, a hacer todo, desde lo más simple hasta lo más complicado, como para el Señor. Porque al final no importa lo que el mundo diga, no importa si los demás lo reconocen o no. Lo que importa es que estamos sirviendo a Cristo y Él lo ve todo. Y eso es lo que le da valor a cada cosa que hacemos. Número 8. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16. Viviendo en sintonía con Dios, gozo, oración y gratitud. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice que estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo, está describiendo una manera de vivir que, aunque parece difícil, es totalmente alcanzable cuando vivimos en sintonía con Dios. Fíjate que no está hablando de momentos aislados de gozo, oración o gratitud. Nos está invitando a hacer de estos elementos una parte constante de nuestras vidas. Es como si nos estuviera diciendo: mira, esto no es algo que haces solo cuando te sientes bien, esto es algo que debe fluir de ti en todo momento. Hablemos primero del gozo, y aquí es importante hacer una distinción. El gozo cristiano no es lo mismo que la felicidad momentánea. No es esa sensación efímera que se va cuando las cosas no salen como queremos. El gozo del que habla Pablo es un estado profundo de bienestar que surge de nuestra relación con Dios. No depende de las circunstancias, porque está anclado en algo más grande, la seguridad de que Dios está con nosotros y de que su amor por nosotros es inquebrantable. Es por eso que puedes tener gozo incluso en medio de pruebas. Eso no significa que ignores el dolor o las dificultades, pero significa que, incluso en esos momentos, tienes una base firme que te sostiene. El gozo verdadero no es una emoción pasajera, es una actitud del corazón. Luego, Pablo nos dice que oremos sin cesar. Y aquí es donde muchos piensan: ¿pero cómo se supone que voy a estar orando todo el tiempo? ¿Es eso siquiera posible? Pero lo que Pablo nos está invitando a hacer es integrar la oración en cada aspecto de nuestra vida. La oración no es solo algo que hacemos en momentos formales o específicos del día. Es una conversación constante con Dios. Es invitar a Dios a cada situación, cada decisión, cada pensamiento. Y eso cambia nuestra forma de vivir. No es que tengamos que estar todo el día con los ojos cerrados y las manos juntas, sino que en todo lo que hacemos mantenemos esa conexión viva con Dios. Y cuando vivimos de esta manera, nuestra dependencia de Él se vuelve algo natural, algo que fluye en cada momento, porque reconocemos que lo necesitamos siempre. Finalmente, Pablo nos desafía a dar gracias en todo. Esta es la parte que probablemente más nos cuesta, porque, seamos sinceros, cuando las cosas van mal, lo último que queremos hacer es dar gracias. Pero lo que Pablo está diciendo
No es que debemos estar agradecidos por los problemas, sino que debemos aprender a dar gracias en medio de ellos. Es una actitud que nace de la confianza en que Dios está en control, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Cuando vivimos con gratitud, estamos declarando que, aunque no veamos la salida, confiamos en que Dios está obrando. Y esa gratitud, sorprendentemente, cambia nuestra perspectiva. Nos saca del desánimo y nos permite ver nuestras circunstancias con otros ojos. Lo interesante aquí es cómo estas tres cosas están conectadas entre sí. El gozo alimenta nuestra vida de oración, porque cuando estamos gozosos, reconocemos más fácilmente la presencia de Dios y eso nos impulsa a buscarlo más. La oración fortalece nuestra gratitud, porque al estar en constante comunión con Dios, somos más conscientes de sus bendiciones y de cómo Él está presente en cada detalle de nuestra vida. Y cuando damos gracias, eso refuerza nuestro gozo, porque nos ayuda a enfocarnos en lo bueno que Dios está haciendo, incluso en medio de los retos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la vida cotidiana? Primero, cultiva el gozo recordando diariamente las promesas de Dios. Llena tu mente y tu corazón con su verdad. Segundo, integra la oración en tu día. No tiene que ser algo complicado. Puede ser tan simple como tomar un momento en medio de tu rutina para reconocer a Dios y decirle, gracias por estar conmigo en esto. Y tercero, practica la gratitud activamente. Antes de acostarte, piensa en al menos 3 cosas por las cuales puedes agradecer, no importa cuán pequeñas sean. Este simple acto puede transformar tu perspectiva. Al vivir de esta manera, no solo estamos obedeciendo la voluntad de Dios, sino que también estamos permitiendo que su paz, su gozo y su presencia llenen cada rincón de nuestra vida. Y créeme, cuando eso sucede, todo cambia. Número 9. Tito 2, versículo 11. Viviendo una vida piadosa en el mundo actual. La gracia de Dios es un concepto tan profundo que cuando lo entendemos, transforma por completo nuestra manera de vivir. Tito 2:11 nos recuerda que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y eso en sí mismo ya es algo poderoso. No hay excepciones, no hay barreras, no importa tu trasfondo, tu estatus social o tu historia. Esta gracia es para todos, sin distinción. Y no es solo una idea teológica abstracta, es algo muy real, algo que vimos en la vida de Jesús. Desde su encarnación hasta su muerte y resurrección, Cristo es la manifestación viva de esa gracia. A través de Él, Dios nos ofrece no solo el perdón, sino una nueva forma de vivir. Y aquí es donde entra en juego el segundo aspecto de esta gracia. La gracia no solo nos salva, también nos enseña. Este es uno de los puntos clave que a veces olvidamos. No es una gracia pasiva, que simplemente tapa nuestros errores para que sigamos viviendo de la misma manera. La gracia de Dios nos transforma desde adentro, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Piensa en eso por un momento. La impiedad, vivir sin reverencia por Dios, es algo que muchas veces parece normal en el mundo, y los deseos mundanos, como la codicia, la lujuria, el egoísmo, están por todas partes. Pero lo que la gracia hace es mostrarnos que hay una mejor manera de vivir. Nos da la capacidad, a través del Espíritu Santo, de decir no a esas cosas que nos apartan de Dios. Ahora, cuando Pablo nos llama a vivir sobriamente, nos está diciendo que tengamos un control claro sobre nuestros deseos, que tengamos equilibrio en nuestra vida. No se trata de vivir con miedo o culpa, sino de vivir con autodisciplina. Es aprender a decir basta cuando las cosas van más allá de lo que es saludable, de lo que es bueno para nuestra relación con Dios y con los demás. En un mundo que nos empuja constantemente hacia los excesos, ya sea con el dinero, el poder o el placer, la gracia de Dios nos invita a un camino diferente, uno de moderación y balance. Después está el llamado a vivir justamente, y esto es algo que toca cada aspecto de nuestra vida. La justicia,
en el sentido bíblico, no es solo tratar a los demás de manera justa, es vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, es actuar con integridad, ser honestos en nuestras relaciones y decisiones y buscar el bien de los demás tanto como buscamos el nuestro. Es un llamado a la equidad, a tratar a los demás con la misma dignidad y respeto que queremos para nosotros mismos. La justicia no es solo una virtud moral, es un reflejo directo de quién es Dios. Y vivir de manera justa es una forma poderosa de mostrar al mundo quién es nuestro Dios. Por último, Pablo nos llama a vivir piadosamente. Y aquí es donde realmente vemos el corazón de la gracia. Vivir piadosamente significa vivir con una reverencia profunda hacia Dios. No se trata solo de cumplir reglas, sino de tener una relación íntima y personal con Él, de vivir en una actitud constante de adoración y obediencia. Es permitir que nuestra vida esté centrada en Dios, que cada decisión, cada acción, sea una expresión de nuestro amor por Él. Y cuando hacemos eso, cuando nuestra vida está orientada hacia Dios, todo cambia. Vivir piadosamente no significa ser perfecto. Significa buscar honrar a Dios en todo lo que hacemos. Es importante recordar que esta gracia no es una licencia para seguir pecando. La gracia de Dios nos llama a una vida nueva, una vida que es contracultural. Es un desafío a las normas del mundo que nos rodea, pero es también una invitación a una vida más plena, más significativa. En lugar de conformarnos con los valores del mundo, como la ambición desmedida o el egoísmo, la gracia de Dios nos lleva por un camino de amor, justicia y santidad. Y eso, amigos, es lo que realmente transforma. La gracia no nos deja donde estábamos, nos lleva a un lugar mejor, a una vida que refleja el reino de Dios aquí y ahora. Número 10. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La clave de Romanos 12:2 es simple pero poderosa. No te conformes a este mundo. No te dejes arrastrar por lo que ves a tu alrededor, por los valores que la sociedad promueve, por las prioridades que el mundo te impone. Porque, seamos honestos, el mundo constantemente nos empuja a seguir patrones que, aunque a primera vista parecen atractivos, nos alejan de lo que realmente importa. La comodidad, el éxito rápido, el egoísmo. Esas cosas pueden parecernos normales en nuestro día a día, pero Pablo nos advierte, no te conformes. Vivir de acuerdo con los valores del siglo o de este sistema es vivir en una estructura que está en oposición directa a los principios del reino de Dios. Pablo no se detiene ahí. Nos invita a algo mucho más profundo, algo transformador. No se trata solo de resistir las influencias externas, sino de ser completamente transformados desde adentro. Y aquí utiliza una palabra clave, metamorfosis. Tal como una oruga se convierte en mariposa, esa es la clase de cambio que Dios quiere producir en nosotros. Un cambio radical, profundo, irreversible. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana ni es algo superficial. No se trata de un cambio de comportamiento temporal, es una transformación continua y progresiva. Y lo increíble es que este proceso no es por nuestra propia fuerza, sino que el Espíritu Santo es quien va trabajando en nosotros, día a día, momento a momento, para moldearnos más a la imagen de Cristo. Ahora, esta transformación empieza en un lugar clave. Nuestra mente. Es en la mente donde se forman nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras actitudes. Y Pablo nos dice que necesitamos renovar nuestra mente, cambiar la manera en la que pensamos, en la que interpretamos el mundo. ¿Cómo? Sumergiéndonos en la palabra de Dios, llenando nuestra mente con lo que Él dice sobre nosotros, sobre el mundo y sobre cómo debemos vivir. La oración, la meditación en las Escrituras, la comunión con otros creyentes, todo eso contribuye a ese proceso de renovación. No se trata solo de adquirir información, sino de permitir que esa verdad transforme nuestra manera de ver la vida.
El propósito de todo esto es para que podamos discernir la voluntad de Dios. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente emocionantes. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que lo que Dios quiere para nosotros no es simplemente un conjunto de reglas o restricciones, sino algo que es bueno, que trae satisfacción y plenitud. Pero para poder discernir eso, necesitamos una mente renovada. Una mente que ha sido transformada por la verdad de Dios, que ya no está contaminada por los valores de este mundo. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra vida diaria? Significa que vivir la voluntad de Dios nos desafía a separarnos de los valores mundanos. Significa que no siempre vamos a encajar con lo que el mundo espera de nosotros, y eso está bien. De hecho, estamos llamados a ser contraculturales, a vivir de acuerdo con los principios del reino, aunque eso signifique nadar contra la corriente. Y eso, en lugar de ser una carga, es una oportunidad increíble para vivir una vida de santidad, una vida llena del propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Cuando experimentamos esta renovación y transformación, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder del Evangelio. Porque el cambio que Dios produce en nosotros no es solo para nosotros, sino para que el mundo vea lo que significa vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Nuestra vida se convierte en una invitación a otros, una muestra de que el poder transformador de Dios es real, de que su voluntad es buena y que vivir para Él es el camino a la verdadera plenitud. Así que si estás en un punto donde sientes que tu vida se ha alineado más con los valores del mundo que con los de Dios, este es el momento perfecto para parar, para reflexionar y para permitir que el Espíritu Santo empiece ese proceso de renovación en ti. Dios tiene algo mejor para ti, algo bueno, algo perfecto, algo que te dará una satisfacción más profunda que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón a esa transformación y dejar que Dios haga lo que mejor sabe hacer: renovar, restaurar y transformar completamente tu vida. Número 11. Primera de Corintios 6, versículo 16. Honrando a Dios en cuerpo y espíritu. Pablo nos dice algo profundo en 1 Corintios 6, 19. Algo que, si lo entendemos bien, puede transformar la forma en la que vemos nuestro cuerpo y nuestras vidas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate en esa imagen, el cuerpo humano, tu cuerpo, como un templo sagrado. Y para los corintios, que estaban rodeados de templos paganos, esa idea habría sido impactante. Ellos sabían que un templo era un lugar especial, un lugar donde habita la presencia de Dios, un lugar de reverencia. Ahora Pablo les dice, y nos dice a nosotros, que ya no necesitamos esos edificios. Dios no reside en un lugar físico distante. Él habita en nosotros, dentro de cada creyente. Eso eleva la dignidad de nuestro cuerpo a un nivel que muchas veces no comprendemos del todo. Nuestro cuerpo no es solo un envase o algo que podemos tratar como queramos. Es la morada de Dios. Y con esa verdad viene una responsabilidad enorme. Pablo nos recuerda que no somos nuestros. Esa idea de pertenencia personal, de hacer lo que queramos con nuestra vida y nuestro cuerpo, se derrumba cuando entendemos que hemos sido comprados por precio. Y no cualquier precio, sino la sangre de Cristo. Jesús pagó el precio más alto por nuestra redención, y eso cambia todo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Y esa pertenencia no es algo abstracto. Pablo nos llama a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. No es solo una cuestión espiritual, también es física. ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo? ¿Lo honramos como el templo sagrado que es? Aquí es donde las cosas se vuelven prácticas. Pablo está hablando de mucho más que de evitar el pecado sexual, aunque eso es una parte importante. Nos está llamando a respetar y cuidar nuestro cuerpo de manera integral, a usarlo para la gloria de Dios, evitando cualquier comportamiento que lo deshonre, ya sea abuso de sustancias, negligencia o cualquier forma de inmoralidad.
Pero, además de lo que evitamos, también se trata de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Cada capacidad física que tenemos es un don de Dios, y podemos usar esas habilidades para servirle. Ya sea en actos pequeños, como cuidar nuestra salud, o en cómo utilizamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, cada acción puede ser una forma de adoración. Porque si nuestro cuerpo es un templo, entonces todo lo que hacemos tiene el potencial de ser un acto sagrado. No solo en los momentos de oración o adoración formal, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Esto nos lleva a algo más profundo, la unidad entre lo físico y lo espiritual. A veces tratamos el cuerpo y el espíritu como si fueran entidades separadas, pero Pablo nos dice que no es así. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo está conectado en nuestro servicio a Dios. Cuando glorificamos a Dios, no solo lo hacemos con nuestros pensamientos o palabras, sino con nuestras acciones físicas, nuestras decisiones diarias, lo que permitimos que entre en nuestro cuerpo y lo que hacemos con él. Y todo esto viene con una profunda responsabilidad. Cristo pagó el precio más alto por nosotros, y esa realidad debe moldear cómo vivimos. No es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir con gratitud y propósito, reconociendo que nuestra redención nos llama a un estándar más alto. Nos llama a reflejar esa nueva identidad que tenemos en Cristo, una identidad de hijos redimidos, de templos vivos de su presencia. Entonces, la próxima vez que te veas en el espejo o pienses en tu cuerpo, recuerda esto: tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. No es solo un recipiente temporal, es un templo donde habita su espíritu, y eso cambia todo. Número 12, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pablo, en su carta a los Efesios, nos llama a algo que va mucho más allá de nuestras fuerzas físicas o emocionales. Nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, déjame decirte algo. Esto no es un consejo para que trates de ser más fuerte por ti mismo. No es un llamado a confiar en tu propia capacidad. Al contrario, es una invitación a reconocer que la verdadera fortaleza proviene de Dios, del poder ilimitado de su fuerza. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti y para mí. Y cuando nos conectamos a esa fuente divina, nuestra debilidad deja de ser un obstáculo, porque es Dios quien pelea nuestras batallas. Pero Pablo no se detiene ahí. Nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios, y quiero que te imagines esto por un momento: una armadura completa, diseñada no para proteger el cuerpo físico, sino para proteger nuestro ser espiritual. Esta metáfora militar que Pablo utiliza es tan poderosa porque nos recuerda que estamos en una batalla constante, una batalla espiritual. Cada parte de esta armadura tiene un propósito específico, y cada pieza nos equipa para enfrentar las asechanzas del enemigo. Porque, no nos engañemos, el diablo no juega limpio. Sus tácticas son maliciosas y engañosas. Él ataca cuando menos lo esperamos, en nuestras debilidades, en nuestras dudas. Pablo menciona el cinturón de la verdad y, sabes, la verdad es lo que sostiene todo. Si no estamos fundamentados en la verdad de Dios, en su palabra, entonces todo lo demás se tambalea. Luego está la coraza de justicia que nos protege contra las acusaciones del enemigo. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo que nos cubre. Cada vez que el enemigo trata de recordarnos nuestros errores, nuestra vergüenza, la coraza nos recuerda que hemos sido justificados en Cristo. Después está el escudo de la fe. Este es clave. La fe no solo nos conecta con las promesas de Dios, sino que también es nuestra defensa contra los dardos del enemigo. Cuando llegan esos ataques sutiles, como dudas, temores o tentaciones, es la fe la que nos permite levantarnos y decir: no, confío en las promesas de Dios. El casco de la salvación es lo que protege nuestra mente.
El enemigo sabe que si puede confundir nuestros pensamientos, puede debilitar nuestra resistencia, pero cuando nuestra mente está protegida por la seguridad de la salvación, tenemos la paz que necesitamos para seguir firmes. Y por último, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta no es solo una defensa, es una herramienta ofensiva. La palabra de Dios tiene poder. No es simplemente conocimiento, es el arma que necesitamos para enfrentar cualquier ataque espiritual. Jesús mismo usó la Escritura para resistir al diablo durante su tentación en el desierto. ¿Qué más evidencia necesitamos del poder de la palabra? Pero, ¿por qué necesitamos esta armadura? Porque estamos en una batalla espiritual constante. El enemigo no descansa. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra las fuerzas espirituales de maldad. Esto no es algo que se toma a la ligera, es una guerra que ocurre cada día, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Y Pablo no nos dice que simplemente resistamos de manera pasiva. Nos llama a estar firmes, a mantenernos en una postura activa, listos para resistir los engaños del diablo. Ahora, ¿cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos cultivar una relación profunda y continua con Dios. No podemos vestirnos de la armadura de Dios si no estamos conectados a Él. Esto significa pasar tiempo en oración, en la palabra, fortaleciendo nuestra fe día a día, y no solo cuando las cosas van mal. La preparación para la batalla espiritual no es algo que hacemos solo en tiempos de crisis, es un estilo de vida. Además, necesitamos aplicar los elementos de esta armadura a nuestras vidas cada día. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, ¿estamos usando el cinturón de la verdad? ¿Estamos tomando decisiones basadas en la justicia de Cristo? ¿O estamos dejando que nuestras emociones o las circunstancias dicten nuestras acciones? Cada aspecto de esta armadura es práctico, y cuando la usamos correctamente, nos permite reconocer y resistir los ataques del enemigo. Finalmente, quiero que recuerdes algo. La victoria ya está asegurada en Cristo. No peleamos desde un lugar de derrota, sino desde un lugar de victoria. Cristo ya ha vencido, y aunque enfrentamos una batalla diaria, podemos confiar en que Dios tiene el control. Todo lo que necesitamos hacer es mantenernos firmes, confiar en su fuerza y vestirnos cada día de la armadura que Él nos ha dado. Porque en Cristo no solo sobrevivimos a la batalla espiritual, salimos victoriosos. Número 13. Filipenses 2, versículo 3. Humildad y unidad, el camino del amor cristiano. Pablo nos da una instrucción poderosa en Filipenses 2:3, una que realmente desafía la forma en que normalmente pensamos y actuamos. Nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjate en esas dos palabras, contienda y vanagloria. La contienda es esa lucha constante por competir, por demostrar que somos mejores que los demás, que tenemos más, que valemos más. Y la vanagloria, por otro lado, es esa búsqueda insaciable de reconocimiento, de ser el centro de atención. Ambas son actitudes profundamente arraigadas en nuestra naturaleza humana. Queremos destacar, queremos ser vistos, queremos que nos reconozcan. Pero Pablo nos está diciendo que no caigamos en ese juego. No se trata de buscar nuestra propia gloria, sino de vivir con humildad. Y aquí es donde entra uno de los llamados más radicales del Evangelio, la humildad. La humildad, en el mundo de hoy, es vista muchas veces como debilidad, pero en la Biblia es una de las virtudes más poderosas. ¿Qué es la humildad? No se trata de pensar que no valemos nada o de negar nuestros talentos. La humildad no es falsa modestia. Al contrario, es reconocer quiénes somos realmente delante de Dios, con nuestras virtudes y limitaciones, y usar eso para elevar a los demás. Humildad es estar dispuesto a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, sabiendo que no somos el centro del universo. Ahora Pablo nos dice algo que va contra nuestra inclinación natural. Estima a los demás como superiores a ti mismo. Eso es un desafío enorme.
Porque nuestra tendencia es siempre pensar en nosotros primero, ¿no es así? Pensamos en lo que queremos, en lo que necesitamos, en cómo nos vemos ante los demás. Pero Pablo nos llama a poner a los demás en primer lugar, a pensar en sus necesidades antes de las nuestras. Y esto no es solo una idea bonita, es un mandato que nos apunta directamente al ejemplo de Jesús. Jesús, quien, siendo Dios, se humilló hasta la muerte, poniéndose en el lugar más bajo por amor a nosotros. Ese es el estándar. Este llamado a la humildad se refleja en cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. No se trata solo de mirar por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean, ser intencionales en cómo apoyamos y servimos a los demás. Muchas veces estamos tan concentrados en nuestras propias preocupaciones que nos olvidamos de las luchas o los desafíos que otros están enfrentando. Pero el amor cristiano nos llama a ser conscientes, a estar presentes, a preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué puedo hacer para que su carga sea más ligera? Lo increíble es que esta manera de vivir, de poner a los demás primero, contrasta totalmente con los valores del mundo. El mundo nos dice que busquemos el éxito personal a cualquier costo, que nos exaltemos, que hagamos todo lo posible por destacar. Pero el Evangelio nos invita a un camino diferente, un camino donde la humildad no es debilidad, sino fortaleza. Un camino donde el servicio a los demás es la mayor expresión de amor y donde al final del día la verdadera grandeza no se mide por cuánto has logrado, sino por cuánto has amado y servido. Y cuando vivimos de esta manera, cuando realmente adoptamos esta actitud de humildad, algo increíble sucede en nuestras relaciones. Se crea unidad. La verdadera unidad no se basa en que todos pensemos o actuemos igual, sino en que todos estemos comprometidos a amar y servir a los demás. Esa es la imagen de la comunidad cristiana que Pablo quiere que tengamos, una comunidad donde no hay rivalidad, donde no hay orgullo desmedido, sino donde cada persona busca lo mejor para el otro. Y cuando eso sucede, reflejamos al mundo el amor de Cristo de una manera poderosa. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas la tentación de competir, de buscar reconocimiento o de anteponer tus propios intereses, recuerda este llamado de Pablo. Recuerda que la verdadera grandeza está en vivir con humildad, en servir a los demás y en construir una comunidad donde el amor y la unidad son los pilares fundamentales. Al final, esa es la única gloria que realmente importa, la gloria de reflejar el amor de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Número 14. Gálatas 2, versículo 20. Transformación radical, viviendo en Cristo y por Cristo. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos está revelando algo tan radical que, si realmente lo entendemos, transforma por completo nuestra forma de vivir. No se trata de una metáfora ligera. Pablo está hablando de una identificación total con la muerte de Cristo. Lo que él está diciendo es que, al creer en Jesús, hemos sido crucificados espiritualmente con él. Nuestro viejo yo, con todos sus pecados, egoísmos y deseos desordenados, ha sido clavado en la cruz. Ya no somos esclavos de ese yo antiguo, y eso es algo poderoso porque significa que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Esa crucifixión espiritual es un acto radical de entrega y sumisión. Nos rendimos por completo, dejando atrás lo que éramos para abrazar una nueva vida en Cristo. Este acto de negación del yo es uno de los llamados más desafiantes del Evangelio. El mundo constantemente nos dice que nos enfoquemos en nosotros mismos, en nuestras metas, nuestros sueños, nuestro propio bienestar. Pero cuando aceptamos a Cristo, renunciamos a una vida centrada en nosotros. Esto no significa que nuestras metas o deseos no importan, sino que ahora están subordinados a la voluntad de Dios.
Dejamos atrás el egoísmo, las ambiciones puramente personales y permitimos que Cristo transforme nuestras prioridades, y eso cambia todo. Ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos, vivimos para glorificar a Dios. Y en ese proceso encontramos una paz y una satisfacción que el mundo jamás podría ofrecer. Lo increíble de todo esto es que Cristo no solo nos invita a morir con Él, sino que también nos invita a vivir una nueva vida en Él. Pablo lo deja claro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Piensa en eso por un momento. Cristo vive en ti. No es solo una idea teológica bonita, es una realidad poderosa. Su presencia habita en nosotros, transformando no solo lo que hacemos, sino cómo pensamos, cómo sentimos, cómo deseamos. Cristo toma el control y su vida comienza a reflejarse en la nuestra. Cuando Jesús vive en nosotros, nuestras acciones cambian. Ya no respondemos de la misma manera al conflicto, ya no perseguimos las mismas cosas que antes. Nuestros deseos empiezan a alinearse con los deseos de Dios. Ahora bien, Pablo también reconoce que seguimos viviendo en la carne, es decir, seguimos habitando en este cuerpo, en este mundo, pero lo que cambia es cómo vivimos en esta carne. Lo que antes era una vida dirigida por nuestros impulsos y deseos carnales, ahora es una vida definida por la fe en Cristo. Esto no es una fe pasiva, es una fe activa, una confianza total en que Cristo es suficiente, en que su sacrificio nos sostiene cada día. Vivimos por fe, confiando en que su poder nos guía, su amor nos sostiene y su voluntad es lo mejor para nosotros. Todo esto se fundamenta en el amor sacrificial de Cristo. Él nos amó y se entregó por nosotros. Este es el corazón de nuestra nueva vida, el amor personal de Cristo por cada uno de nosotros. No es un amor genérico, es un amor profundo y específico. Jesús no solo murió por la humanidad en general, murió por ti, por mí, sabiendo exactamente quiénes somos, con nuestras debilidades y fallas. Ese amor es la base de todo lo que somos ahora. Es el motor que impulsa nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra transformación. Entonces, ¿qué implica todo esto para nuestra vida diaria? Primero, nuestra identidad ya no está definida por lo que éramos, por nuestros logros o fracasos. Está definida por Cristo. Hemos sido crucificados con Él y ahora su vida, su poder y su amor viven en nosotros. Segundo, nos llama a vivir una vida de fe, confiando en su gracia y su dirección. Y por último, nos invita a reflejar esta realidad en todo lo que hacemos. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Esta transformación radical no es solo una teoría, es una realidad viviente que nos invita cada día a rendirnos, a confiar y a vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Jesús. Después de todo lo que hemos compartido, te invito a detenerte por un momento y reflexionar. Dios te está llamando a algo más grande, algo más profundo, algo que transforma cada aspecto de tu vida. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que hayas escuchado este mensaje. Es Dios quien ha guiado cada paso, porque su amor es tan inmenso y tan real que te busca incluso en los momentos más cotidianos. Hoy es el día en que puedes tomar una decisión. Puedes permitir que la verdad de la palabra de Dios transforme tu corazón, tu mente y tu vida por completo. Este no es solo un mensaje más, es una invitación a vivir en la libertad, el gozo y la paz que solo Dios puede ofrecer. Él quiere que vivas una vida llena de propósito, de amor, de fe inquebrantable. Solo necesitas abrir tu corazón, confiar y rendirte a Él. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo. Hay muchas personas a tu alrededor que necesitan escuchar esta verdad, que necesitan experimentar el amor de Dios. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida.
Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.